grande sacrificio, esa grande ofrenda de amor que lo hizo primeramente obedeciendo al Padre para reconciliar al hombre. Fíjese qué grande es nuestro Dios también, que dio a su propio Hijo, que no lo escatimó, dice la Escritura, sino que lo dio por amor a nosotros, y que Él se entregó en obediencia, en hacer la voluntad de Dios, y sobre todo el poder rescatar a la humanidad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, hoy en esta noche que podemos estar aquí para aprender, Padre amado, Señor, y ver, Señor, cómo fuiste golpeado, azotado, crucificado, Señor, en esas últimas horas, Padre amado, donde, Padre amado, Señor, tu cuerpo, Señor, lo desnudaron, lo golpearon, Señor, y fue azotado, Padre amado, como dice la Escritura, Señor. Fue, Señor, sin parecer ya, era un rostro desfigurado, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre amado, Señor. Pasaste la vergüenza, Señor, dice la Escritura, Señor, porque morir en una cruz era vergüenza. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre amado, por dar a tu Hijo, Señor, por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 19. De ahí donde nos habíamos quedado. San Juan 19. Bueno, y tomando la escritura aquí en San Juan, ¿verdad que se acuerdan que veníamos viendo en Mateo, Lucas y ¿por qué lo vamos a leer ahora en San Juan? Porque describe un poco más Juan aquí la crucifixión, el arresto. Vamos a ver lo que el Señor Jesús en sus últimas horas después de haber sido arrestado fue con los sumos sacerdotes, ¿verdad? Lo interrogaron, fue ante Pilato, ante Anás, y Anás, el sumo sacerdote, ¿no? Lo interrogaron, le dijeron si tú de verdad eres el Cristo, ¿verdad? Entonces, y ahí los sumos sacerdotes se reunieron nuevamente, dice, para interrogarlo, ¿verdad? Como habíamos leído al principio de esta serie, dice que procuraban, ¿qué? Ya, matarle, ¿verdad? Pero fíjense cómo son ellos, que ellos decían, vamos a matarle, ¿verdad? Pero no con nuestras propias manos, sino buscar falsos testigos y sobre todo llevarlo ante Pilato. Fíjense, que Pilato sea como diciendo que él, ¿verdad? Del veredicto. Y aún Pilato dice, bueno, yo no encuentro por qué se le acusa. Yo veo un hombre inocente, ¿verdad? Entonces vemos aquí que le dicen, no, entonces no eres amigo del César. Entonces ya empiezan ahí como chantajeando a la gente siempre, ¿no? Y los ministros ahí diciendo, no, pues queremos que lo crucifiques. Y crucificarle era matarlo, pero antes de ir a la cruz dice que tenía que pasar por el pretorio, tenía que pasar que era ante Pilato. Y sobre todo antes dice que fue azotado. Pero nosotros podemos ver, pues lo azotaron. No, mi hermano, dice que los romanos en aquel tiempo, para ellos era como un deporte, hermanos. Cuando Pilato le dijo, ahí están, azótenlo, es como decir, bueno, ahora sí tenemos a quien. Era como practicar un deporte ellos donde
daban hasta casi matarlo, dice la escritura que le daban 39 golpes, ¿no? Y por ahí dice, no le damos el 40 por si se nos pasa la mano. ¿Ya? Y estudiando, ve que dice Pablo que él fue azotado, ¿cuántas? 40 veces menos una, ¿cuánto es? 39, exactamente, mi hermano. Entonces ahí es algo bonito que uno estudia, ¿no? Y fíjate, eso es lo que tenían los romanos, en castigar severamente, ¿verdad? En esta ocasión a los ladrones, ¿verdad? A los que iban a morir en esa cruz, a los que iban a ser crucificados. Pero ¿qué mal había hecho este hombre?, decía Pilato. ¿O qué mal había hecho? El solamente hacer la voluntad de Dios, el predicar. Fíjese que Jesucristo no se vino a predicar a él, ¿eh? Vino a dar a conocer, dice la escritura, al Padre. Fíjese, por eso es que a veces estamos por no entender las escrituras. Muchos dicen, ay, que Jesús hizo varios milagros y prodigios. Déjeme decirle, Jesús no los hizo porque Él quiso hacerlos, porque sí, porque Él tiene autoridad, déjeme decirle. Pero dice que todo lo que hacía se lo hacía porque el Padre se lo permitía, mi hermanos. ¿Verdad? Entonces, y vemos aquí que estaba ya padeciendo como hombre, hermano. Y ver en la cruz, cuando Él estaba siendo ya aniquilado, vemos, ahorita vamos a leer, cuando Él dice, lama, sabactani, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Jesucristo le dolió más el haberse separado unas cuantas horas, ¿verdad?, del Padre. Y vamos a ver cómo es que Jesús hasta la muerte, cuando dice que fue enterrado la lanza en el costado, dice que salió agua con sangre. Para los médicos se llama pericardio. Fíjense esto. Dice que el corazón por dentro le explotó. Fíjense, tan duro fue los azotes, los golpes, hermanos. Dice que lo flagelaron. ¿Qué es flagelar? Como un látigo, que cuando le pegaban, ese látigo se quedaba en el cuerpo y tenía como tipo araña, y agarraba y arrancaba la carne de eso. Fíjese tanto el azote. Luego, si se dan cuenta, dice que cuando estaba en el pretorio le pusieron una corona de espinas. Las espinas casi medían 4 pulgadas, hermano. Unas espinas grandes, perdón, por 2 pulgadas que le dañó hasta el cráneo, hermano. Fíjese. Porque le habían dicho, este es el rey de los judíos. Y usted ve que dice ahí, rey de los judíos. ¿Sabe por qué se la pusieron? Dice que en aquel tiempo los muertos, cuando mataban en una cruz, les ponían por qué causa estaba siendo muerto, por qué causa estaba siendo aniquilado. Y en esta vez decía, Jesús, rey de los judíos. Que aún los mismos dijeron, no le pongas así, porque Él no es nuestro rey, decía. Y dice Pilato, así lo ha escrito, así lo tiene que ser. Es tan importante ver, entonces, no nomás las cosas están porque sí, hermanos. Y antes de empezar vamos a tomar aquí, les voy a leer algo aquí. Vamos a tomar un poco aquí en la escritura de donde dice el arresto de Jesús, en el 18, nomás voltees un poquito atrás. Acuérdense, leímos después de que había orado con sus discípulos, salido del Getsemaní, y ya dice aquí la hora está cerca, el que me van a entregar en manos de pecadores. Vamos a leer el 18:12. Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Mira, entre ellos, que era sumo sacerdote en aquel año.
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Seguimos. Y seguían a Jesús Simón Pedro, otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Dice, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía, acuérdense que, frío, y se calentaban, y también con ellos estaban Pedro en pie calentándose. Ahora viene con Anás, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió, yo públicamente te he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, en uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjese, estaban ahí entre ellos, entre los sumos sacerdotes, y como no encontraban, ¿verdad? Como dice, ¿cómo le iban a hallar culpable? Dice que aún ahí mandaron gente, ¿verdad? Que hablara, ¿qué? Que atestiguara, ¿no? Falsos, que fueran y dijeran, sí, él en 3 días dijo que iba a tirar el templo y lo iba a construir nuevamente. Y vemos que cuando estaba ahí, ante Caifás, dice que, fíjese lo que dice aquí, dice, llevaron, dice a Jesús, perdón, aquí dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú, dice, de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, fíjese, ahí ya le había salido la familia, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. Ve ahí en la escritura cómo el Señor nos conoce perfectamente, mi hermano. Y ahí ya estaba negándolo, ¿quién? Pedro, dice, ¿verdad? En otra escritura dice que amargamente lloró al escuchar el gallo, fíjense. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no, fíjense lo que dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjense, todavía estaban, ¿verdad? Los religiosos, mire, ahí esto dijeron los sumos sacerdotes, no entremos adentro porque nos vamos a contaminar y nosotros tenemos que comer la Pascua. Fíjese, ¿no? No queriéndose contaminar las manos, pero sin saber que ya estaban más contaminadas que nada, ¿no? Entonces es importante ver aquí, estamos agarrando el hilo nada más, hermano. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjese. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjese, todavía ya van dos, Una le dice, pues no queremos contaminarlo y no queremos matarlo nosotros, dice, ¿verdad? Fíjese, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo,
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, yo no fuera entregado, fíjese ahí, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy yo rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no he hallado en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ¿qué? Ladrón. Hay algo aquí muy importante, hermanos. Ahora hoy en día, Barrabás es también como un símbolo del mundo. La gente ahora en día quiere más al mundo que a Jesucristo, mi hermano. La gente ahora, hoy en día, prefiere el mundo prefiere el mundo que a Jesucristo. Por el simple hecho de tener, ¿qué dice que era Barrabás? Era un ladrón. Y como era costumbre en la Pascua, dice soltar a un preso, ¿verdad? Pero fíjense entonces, dice que dijeron, no, queremos a Barrabás. Y dice Pilato, bueno, ustedes yo me voy a lavar las manos, dice, y ustedes van a ser cómplices, y ustedes va a caer la sangre de este hombre sobre ustedes. Que dijeron ellos, sí, que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero fíjese, tan importante, como dice Pilato, ¿qué has hecho? Yo tengo, dice, mi autoridad de poderte soltar. Y Jesús le dice, si tú tuvieras autoridad en mí, fíjese, ¿verdad? Si tú tuvieras autoridad en mí, me soltarías, pero tú no tienes autoridad en mí. O sea que todo eso fue predestinado, hermano. ¿Se acuerdan que leímos una parte en Isaías? Vamos a ver en Isaías 53, ahí en el 11, para que ya vayamos agarrando un poco más el hilo. Isaías 53, 10. Dice la escritura, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Vea lo que dice ahí. ¿Qué quiso Jehová? Quebrantarlo. Fíjese, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, fíjese, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjese ahí, ¿qué quiso Jehová? Quebrantarlo, dice ahí. ¿A qué? Y sujetándolos ¿a qué? A padecimientos, mi hermano. Si tú y yo somos del Señor, hermano, déjame decirte que va a haber días que el Señor te va a querer quebrantar. Pero jamás como el Salvador. Jamás dice que te va a dar hasta la muerte, ¿no? En el digo de que vas a morir, porque dice que una vez vamos a morir, lógico. Pero vamos a estar allá
con el Señor. Y aquí vemos entonces, ya empezando, dice que Jesucristo cuando fue azotado, fue interrogado por estos hombres, por Anás, Caifás y Pilato. Dice que en sus últimas horas, ¿verdad?, se da a entrever de que era entre madrugada cuando lo estaban, ya cuando estaba con Anás y Caifás. Dice que entre medio de las 7 de la mañana por ahí, ¿ya?, llegó a ser interrogado ante Pilato. Y en menos de 2 horas, mi hermano, fíjate, en menos de 2 horas, casi también fue crucificado. Dice que él fue crucificado entre 9 y 9 y media de la mañana. Fíjese. Y eso viene a decir que era entre viernes, ¿verdad? Porque dice que aún cuando fueron y le pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo, aún le dijeron los sacerdotes, los del sumo sacerdote, manda a quitar esos y manda a quitar de ahí a Jesús, porque será día de reposo el día siguiente. Y no queremos que esté ahí. Manda a quebrantarlos, dice, manda a quebrarlos. Pero déjeme decirle que hay que decir crucifixión para entrar aquí. Dice, pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a una cruz. Se ataban las manos y los pies o de manera más cruel. Usaban clavos traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la antigüedad practicaban la crucifixión, vean, un súplico análogo. Primitivamente se empleaba en un solo madero, dice ahí. Fíjese, Dice, los israelitas sabían bien lo que era colgar a alguien de un madero, ve ahí. Este súplico era para ellos señal de una maldición especial. Y Pablo lo menciona, dice, ¿verdad? Que dice, la maldición de Cristo llevará en una cruz en nuestro lugar. Si se acuerdan en Gálatas 3:13, que lo vimos, ¿se acuerdan? Dice que los griegos y los romanos, ve ahí, modificaron en su tiempo primitivo al madero, añadiéndole un madero transversal, que acuérdense cómo murió. Dice, es de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. Dice, los romanos solamente aplicaban este castigo a los esclavos o a los hombres libres de culpa, o a los hombres libres culpables de los crímenes más execrables. Una ley prohibía la crucifixión de cualquier ciudadano romano, pero aún así déjeme decirle que los crucificaban, dice aquí. ¿Por qué los crucificaban a los romanos? Porque dice que eran rebeldes. Dice crucificaban, dice, a pesar, dice, de la ley, dice, perdón, con frecuencia se azotaba al condenado. Vean, entonces Jesucristo dice que fue azotado, dice. Dice que con el cuerpo lacerado, ya, como les dije, flageado. Dice, era a continuación obligado a llevar una cruz. Fíjese. Dice, la simple fijación de la víctima a la cruz mediante cuerdas no entrañaba la muerte. Este sobrevenía después que la sed y el hambre hubieran surtido sus efectos. El clavamiento de manos y pies no producía una muerte necesariamente más rápida. Cuando era necesario acelerar la muerte, el condenado se le quebraban las piernas, como se hizo con los 2 ladrones crucificados con Jesús, que estaban junto a él. Dice, numerosos judíos fueron crucificados después de la toma de Jerusalén por Tito, dice. Y vemos que sí, se seguía después practicando, ¿verdad?, la crucifixión. Como murió Pedro, crucificado de cabeza, ¿verdad? Fue hasta después que Constantino dice que quitó la crucifixión. Entonces ya vimos aquí, al ser crucificado una persona, hermano, los efectos eran lentamente. Dice que Jesús vino a morir como eso de las 3:30. Fíjense hasta qué hora, a la hora de la que fue crucificado fue entre 9.
de la mañana y vino a ser muerto en 3 días. Del mediodía, de las 12 a 3, fue muerto. Imagínense. Entonces, vemos aquí el gran, ¿verdad? Ese grande sacrificio, esa grande dolor, si ya lo había sentido casi en el Getsemaní, ahora imagínense, iba a estar delante de sus opresores, iba a estar delante sin cómo defenderse, hermanos. La misma escritura dice en Isaías, cuando leímos, dice que no abrió su boca y como un cordero fue al matadero, mi hermanos. Vamos a seguir leyendo, dice, así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ve ahí, fíjese, al ser azotado Jesús, ¿verdad? Usted ve la película y dice, ay, ¿cómo es que tan grande fueron esos azotes? Pero dice que ellos, los soldados romanos, primeramente, ¿qué hicieron? Lo desnudaron y le pusieron una túnica, ¿verdad? Carmesí, escarlata, ¿verdad? Y dice que le pusieron una corona de espinas. Y en uno de los evangelios dice que le ataron los ojos y le golpeaban y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Dice. Fíjese, tanta la humillación para el Señor. Y tanto fue ese sacrificio, miren, para nosotros, para que nosotros, yo creo que no estemos conscientes de ese grande sacrificio que hizo Dios por nosotros. Dice, usted sabe algo bien importante, Jesús nació para morir, porque se habla más de la muerte de Cristo que de su nacimiento. Entonces Jesucristo para eso nació, para morir como un cordero. Fue un cordero de nuestra expiación, mi hermano, para quitarnos del pecado a cada uno de nosotros, dice entonces, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, aquí dice púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomad de vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, dice. O sea que estos hombres estaban bien, pero bien, ahora sí como quien dice, bien enojados, ¿verdad? Porque no aceptaban, que decían, ¿cómo? Si este es un hijo de un carpintero y se está haciendo igual a Dios, se está haciendo como Dios, ¿verdad? Dice que acuérdense cuando dice que lo estaban interrogando primeramente, dice que el sumo sacerdote agarró y se rasgó las vestiduras, dice, este ha blasfemado. Y usted sabía que ningún sumo sacerdote podía rasgarse las vestiduras, pero era tanto su religiosidad que dijo, para que lo vieran todo, ¿no? Que sí estaba enojado, que estaba blasfemando este hombre, decía. Fíjese, ¿no? Cómo es el hombre capaz a veces de engañar a la gente y decir, este hombre está hablando cosas que no son de Dios. Este hombre está mintiendo, nos está mintiendo a nosotros, porque se quiere asimilar a Dios, quiere ser igual a Dios. Fíjese, ¿eh? Y seguimos leyendo, dice, y cuando le dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Perdón, en el 7 quedamos, ¿verdad? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró una vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Jesús
Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene, dice. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si sueltas, no eres amigo del César. Todo el que hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vosotros, dice, rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y fíjense, hermanos, después de azotarlo, dice que iba a cargar una cruz muy, muy pesada, ¿verdad? Leímos ahí donde dice que ¿qué le hacían, verdad? Primeramente los azotaban, al dejarlo desfigurado, ahora sí que tenían que ir debilitándolo poco a poco. Tanto fue que se debilitó en su humanidad, hermanos. Acuérdense. Que dice que un negrito, dice llamado Sirene, ¿verdad? Le dice mucho negrito, ¿no? Pero dice que era africano, ¿no? Que estaba pasando por ahí. Le dijeron que le ayudara. Vamos a leer, a tomar ahí. Desde ahí vamos a empezar ahí donde dice crucifixión de Cristo. Y dice: y él cargando su cruz salió a un lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y dice: ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito, dice. Lo que escribo, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echémonos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso lo vemos en el Salmo 22, ¿ah? Apúntelo. Y así lo hicieron los soldados. Dice: y estaba junto a la cruz Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que la amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo a los discípulos: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había sido consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre a una esponja, y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice en la parte de la escritura aquí, dice él, para que la escritura se cumpliese, dice: tengo sed. Y en esta dice que él agarró, ¿verdad?, la vasija, dice, alguien agarró ahí una vasija, dice, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Dice aquí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dice ahí? Ahí lo tomó. Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? El espíritu. Hermanos, veníamos comentando con la hermana y enseñando, aprendiendo un poco. Dice que ese vinagre, vamos a poner, era este vinagre que le habían dado de esta escritura, era un vinagre no como el que nosotros conocemos, así como usted prueba el vinagre y está feo, sabe, ¿no? Esa era una bebida de unos campesinos, ¿verdad?, que ellos habían ahí, que era una bebida, un tipo agua fresca, cuando usted hace un agua fresca, ¿no? Pero dice en otra parte de la escritura, ¿verdad?, en Mateo, que le dieron de beber vinagre con hielo. Y en Marcos dice que le dieron vinagre con mirra. Fíjese, ¿y sabe para qué era eso? Para calmar el dolor. El vinagre con mirra, el vinagre con hielo. Era para mitigar el dolor. Por eso es que ahí dice que él, cuando le acercaron en una esponja el vinagre con mirra y con hielo, dice que él no lo bebió, porque eso era como un sedante para que su cuerpo no fuera, ¿verdad?, para que calmara el dolor. Pero como dice la escritura, él llevó nuestros dolores, dice. Tenía que sufrir, padecer, ¿verdad?, en su cuerpo, ¿verdad? Y la escritura dice, ¿verdad?, que cuando alguien, como leímos, que los hombres, cuando eran crucificados, dice que morían de hambre y de sed. Y dice que a los dos reos que estaban al lado, dice que para que la muerte fuera más rápida, ¿qué hacían? Se le quebraban las piernas. ¿Sabe? Al quebrarle las piernas, se colgaba el cuerpo y morían por afección, ¿verdad? Se da a entender que cuando los clavaban no era de aquí, porque un cuerpo lo clavas de aquí, es muy frágil, se desgarra, se caería. Se supone que era entre la muñeca cuando los clavaban y en los pies. Fíjese, pero fíjese, Jesús estaba, dice, completamente, hermanos, ya flagelado, cansado, que él dijo ahí: tengo sed, ¿verdad? Que en una escritura cuando dice, ¿verdad?, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más lo que le dolió a Jesús fue a que Dios mismo le dio la espalda. ¿Sabe por qué le dio la espalda? Porque en ese momento estaba siendo hecho pecado. El pecado fue tan penetrante, hermano, dice que llegó, ¿verdad?, un hombre ahí y le enterró la lanza en el costado. Cuando le enterró la lanza en el costado, salió agua con sangre. Y como le dije al principio, ¿verdad?, para los cardiólogos, checar eso, se llama pericardio. Dice que al mixearse el agua con sangre, ya es porque ya estaba completamente desangrado. Y aún dice que el corazón le había explotado ya por dentro. Y tan grande fue los castigos, el dolor, pero sobre todo el pecado llevado en su cuerpo. Porque esa sangre del Cordero inocente, hermanos, ¿verdad?, llevó el pecado de cada uno de nosotros. Y mire, nos limpió con su sangre. Él fue el sacrificado como un cordero de expiación para el beneficio de cada uno de nosotros. No solamente para los judíos, hermanos, hablando, sino también para nosotros.
Porque dice la Escritura, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga, ¿qué? La vida eterna, mi hermanos. Tenga la vida eterna. Dice en San Juan 3:17, porque Dios no envió a Jesús para condenar a la gente, sino ¿para qué? Para salvarla, dice, para darle salvación. Dice en el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuese quitado de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué dice ahí? Sangre y agua. Y el que los vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice la verdad, que para vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Éxodo 12, números 9:12 y Salmo 34:20. Y también otra escritura dice, mira al que traspasaron, Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. Entonces, hermanos, hablar de la muerte y crucifixión de Jesús no es algo que se nos debe pasar en alto, hermanos. Yo creo que, mire, la gente hoy en día, ¿verdad? O a lo mejor gente, podemos decir así, religiosa, o a muchos de nosotros antes, ¿no? Cargábamos un crucifijo y decir, pues yo me identifico, ¿verdad? Con Jesús, porque traigo un crucifijo. Pero el traer un crucifijo a veces uno no entiende, ¿verdad? ¿Qué es crucifixión? Y la Escritura dice, maldito el que muere en un madero. Y entonces a nosotros como que a veces no tenemos entendimiento de ser agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Cuánto hoy en día muchos de nosotros, en vez de agradecerle a Dios, ¿verdad? Por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que ahora, mi hermano, no solamente, ¿verdad?, nos podemos ser salvos, dice la Escritura, sino que dice que nos dio la vida eterna. Fue un regalo sin merecer cada uno de nosotros. Su cuerpo abatido, molido por nuestros pecados. Y así quiso Dios, así quiso Jehová, quebrantarlo hasta padecimiento. Por amor a nosotros, hermanos. Por amor a cada uno de vosotros. Fíjese, el llevar el castigo de cada uno de nosotros. Déjeme decirle que usted y yo teníamos que pagar así. Pero ¿sabe por qué no fuimos así? Porque usted y yo ya somos pecado. Y dice que solamente una sangre inocente tenía que ser derramada. Y esa sangre inocente era la de Jesucristo, sin mancha. Dice que Él nunca pecó, hermano. Ni sus labios hubo engaño, mi hermano. En sus labios nunca hubo engaño. Entonces quiere decir entender la Escritura, ¿verdad? Que la crucifixión, fíjese, fue para complacer a su Dios, para complacer al Padre, para dar y hacer la voluntad del que lo envió. Pero como se dice, son dos, y en el segundo término entrábamos nosotros. ¿Para qué? Para ser limpiados por su sangre. Dice que cuando Él murió, dice, y dijo, consumado es,
Hasta ahí fue todo, hasta ahí entregó. Que le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que al instante hubo tinieblas y dice que el velo se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo, mi hermano. Para que usted y yo pudiéramos entrar ahora al lugar santísimo. Para entrar y darle gracias por la eternidad a nuestro Dios, por dado a Jesucristo, por expiación de nuestros pecados, que fue obediente hasta la cruz. Y déjeme decirle, todo esto lo hizo en forma de hombre. Nos enseñan estas últimas horas, en estos capítulos que vamos viendo, que Jesucristo murió como hombre natural, hermanos. Que de ahí, a partir de ahí, nunca usó más su divinidad. Porque que usó su divinidad, claro, hermano, cuando Él multiplicó los panes y los peces, cuando caminó sobre el agua, ¿verdad? Pero también como hombre padeció necesidad. Le dijo: tengo sed, a la mujer samaritana. Le dijo a los que le querían seguir: el Hijo del Hombre ha nacido, pero no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué les quería decir ahí? Hermanos, que no era millonario como muchos piensan. Dice que aún los discípulos, mire, hermano, dice que no tenían dinero ni para enterrarlo, hermano, para sepultarlo, para que entendamos. Vamos a leer algo ahí. Dice que no tenían dinero. ¿Saben por qué? Porque siempre lo que le seguían, ¿quién era? Los pobres, hermano. Pero ahora la gente dice: Cristo murió por ti para darte riquezas. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos libres. Sí, nos hizo libres de nuestros pecados, pero no para hacer lo que nosotros queramos, no para hacer nuestra santa voluntad. Cristo fue millonario que tenía su mansión. ¿Qué mansión? No tenía nada. Escritura es clara donde dice: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Verdad? Cuando dice: si quieren seguirme, saben que no van a tener riquezas conmigo. La riqueza, ¿verdad? Aún se lo dijo a Pilato: mi reino no es este. Si fuera mío, vendrían a defenderme de los judíos. Fíjense. Cuando nosotros entendemos, entonces, la gente hoy en cada año, mire, la gente empieza, ¿no? La Semana Santa, se aguantan sus 40 días y están esperando: ay, ¿cuándo es el 39 para seguir qué? Pecando, mi hermano. Y muchos solamente se recuerdan cada año. Déjame decirte que tú y yo, como cristianos, a cada instante de nuestra vida tenemos que recordarlo. Yo creo que hemos entendido lo que es la Santa Cena. Recordar lo que hizo Jesucristo en ese día de su sacrificio, que perdonó nuestros pecados, que con su sangre nos lavó, y que podemos ahora juntos celebrar la cena del Señor en paz. Y entender esto, mi hermano, ¿verdad? Que Jesús nos amó tanto que compró nuestra vida a cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle que creo que cada uno de nosotros no andaba buscándole. ¿Quién de aquí andaba buscando a Dios? Díganme. Nadie. Dice la Escritura que Él añade a los que han de ser salvos a la iglesia. Así que no me vengas con que: hermano, gané 3 para Cristo, gané 5 para Cristo. No. Dice que si el Padre no lo trajera, mira, nada sirve. Pero Él da añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Mi hermano, ¿verdad? Que nosotros no solamente recordemos la crucifixión cada año, que cada día en nuestra mente haya un agradecimiento y decirle: Señor, gracias porque moriste en esa cruz, ¿verdad? Para librarme de mis pecados, para ser salvo por gracia, pero sobre todo porque me has dado la vida eterna, dice el Señor. Déjame decirte, si Dios te dio la vida eterna, ¿quieres que alguien te la pueda quitar? No, mi hermano.
La vida eterna te la dio, Dios dice, por gracia, gratis. Pero déjame decirte, decía un hermano, ¿qué implica seguir a Cristo? Lo mismo que sus discípulos. Negaron sus cosas, se negaron a sus quehaceres y siguieron a Cristo. Déjame decirte, sin recibir nada a cambio para atrás, ¿eh? Porque los que han de seguir a Cristo dice que también van a tomar ¿qué? Su cruz, simbólicamente, ¿eh? No literal, no agarras tu cruz y otra vez, como te dije, te la vuelvas a colgar, no. El negar, dice, cuando dice el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz, que te tienes que negar a ti mismo, negarte a las pasiones, ¿verdad? Y sobre todo rechazar el pecado, mi hermano, que es lo que nos asedia cada día. Y es tan poderoso, mire mi hermano, la crucifixión de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que por esa sangre preciosa, usted y yo somos limpiados cuando pecamos. Cuando pecamos involuntariamente. Porque déjeme decirle, dice la Escritura, si pecamos voluntariamente, ¿qué sacrificios habrá más para nosotros? Ya no más. Solamente un sacrificio fue perfecto y fue el de Jesucristo al morir en esa cruz, mi hermano. Al morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice en Isaías, por andar buscando, ¿verdad?, nuestros placeres. Mi hermano, tú y yo debemos tener bien en claro y ser agradecidos por la eternidad también, que Jesucristo nos amó tanto y nos rescató. Así le plació a Él, a rescatarte a cada uno de los que están hoy en este día. Pero déjame decirte, te rescató para que vivas haciendo la voluntad de Él. Ya no para que sigamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. Por eso dice, es bien importante, ¿verdad? No hay que tener temor, hermanos. Aquí vemos a dos hombres que por temor no le seguían, pero una vez viendo que murió, dice, vamos a sepultarlo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en donde José de Arimatea y donde va a aparecer aquí Nicodemo, ¿verdad? Hombres letrados. Nicodemo era uno de los principales del sumo sacerdote. José de Arimatea, uno de los principales del tribunal. Y eran hombres que, mi hermano, Dios no quiere simpatizantes, déjame decirte. Dios quiere sus verdaderos discípulos. Dios quiere que le sigan aquellos que le aman en verdad, sin esperar nada a cambio, déjame decirte. Porque déjame decirte, Él ya te regaló la salvación. ¿Qué más podemos pedir sino ser agradecidos? Y estos hombres, miren, toman la valentía. Dice la palabra que porque Dios nos ha dado un espíritu, ¿no? ¿Qué? No de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de dominio propio, de valentía, hermanos. Y mire, más después sus discípulos lo entendieron. Por decir, los 10 de ellos fueron ¿qué? Muertos por predicar el evangelio de Jesucristo. Porque si hoy tú y yo predicamos el evangelio de quién sabe quién, pues vamos a estar bien tranquilos. Pero por predicar el evangelio de Jesucristo, 10 de ellos fueron muertos. A la excepción de Juan, ¿no? Fíjese, morir de anciano, ¿no? Pero a Dios le place así, ¿no? Así que tú y yo no podemos planear nuestra muerte como queremos morir, sino que serle fiel, dice la palabra, hasta la muerte también, mi hermano. Así como Jesús fue fiel hasta la muerte de cruz, a usted y a mí nos toca serle fiel también a nuestro Creador hasta nuestros días finales, o hasta que nos llame a cuentas. Por eso es importante, hermanos, ser agradecidos con nuestro Dios por dar a Jesucristo en
expiación por nuestros pecados. Y vamos a terminar ahí para seguir ya el domingo. Dice, Jesús es sepultado, dice. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero dice, secretamente, dice, por medio de los judíos, ve ahí, dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ve ahí, ¿quién aparece? Nicodemo, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Qué quiere decir? 30 kilos, 100 libras. Más o menos por ahí, ¿no? Entre 150, ¿no? Las libras, ¿verdad? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar. ¿Entre quién? Entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaban cerca, pusieron a Jesús, dice ahí, ¿verdad? En otra escritura, vamos a ver en Mateo, corriendo ahí, Mateo 20. Mateo 27:62, ¿verdad? Por miedo de los judíos, dice que los judíos le dijeron a Pilato, mira, manda a que pongan unos guardias, porque este dijo que al tercer día resucitaría. Y por miedo a los judíos, ¿verdad? ¿No? Porque déjeme decirle, ya estaban diciendo, bueno, no se los vayan a robar, diciendo ellos, o se lo vayan a llevar sus discípulos con la guardia. Dice, al día siguiente, dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ve ahí, fíjese, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, ve. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a guardarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Vean, estos dijeron no, dicen, se lo vayan a llevar los discípulos, lo vayan a hurtar, cosa que también vamos a ver, después hicieron. Buscaron otros falsos testigos, le dijeron a los mismos guardias, les vamos a dar dinero, mientan que se lo robaron, ¿verdad? Y eso, por eso es que hasta el día de hoy los judíos, como les dije anteriormente, creen eso, que el cuerpo de Jesús fue robado y no resucitado. Pero para nosotros creemos, como dice la Escritura, como aquí lo mencionan los evangelios, que Él resucitó al tercer día. Gracias a Dios que resucitó, porque fue el primero a resucitar entre los muertos y el único. En nadie por eso hay salvación, mi hermano. Ni Mahoma ni Buda murieron para salvar a la humanidad, como un solo hombre lo hizo, y ese fue Jesucristo. El para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y darnos la vida eterna. Mire, por pura gracia. Por pura gracia. Gracias, un don inmerecible que usted y yo no teníamos derecho, pero que al Señor le plació. Y entonces el domingo vamos a ver la resurrección de Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias hoy en esta